viendo TV Perú Mundo. Bashar al-Assad cumple 50 años como jefe de Estado de un país de Siria devastado por la guerra. Era considerado el más tranquilo de la familia y durante mucho tiempo estuvo descartado como sucesor de su padre, Hafiz. Así era Bashar al-Assad en sus primeros años. Hoy cumple 50 años de vida y Siria, bajo su mando, está prácticamente en ruinas, afectado por el terrorismo, por la represión y la insistencia en mantener, aunque debilitado, su poder. Una mezcla de acontecimientos que ha provocado que más de 3 millones de sirios huyan del país y otros 6,5 millones se desplacen internamente a causa de la violencia. Bashar al-Assad es el tercer hijo de 5 que tuvo el matrimonio de Hafiz al-Assad y Anisa Makhlouf. Hafiz, que había controlado a Siria siempre con mano dura, preparaba a sus hijos para sucederlo. Basil ya era el heredero entrenado por su padre, aunque un accidente vial en 1994 terminó con su vida, obligando a Hafiz a buscar un nuevo sucesor, siendo Bashar el elegido. Bashar al-Assad entonces se encontraba en Londres especializándose en oftalmología. Tras su regreso a Siria se preparó política y militarmente ocupando cargos importantes e integrándose al partido de su padre. Ya a finales de los 90 era popular en la comunidad árabe e incluso se había reunido con presidentes como el francés Jacques Chirac. En junio del 2000 muere su padre y aunque Bashar no alcanzaba los 40 años, edad mínima para postularse como candidato presidencial, la Asamblea Popular de Siria hizo cambios en la constitución a la medida del joven sucesor. De esta forma, sin oposición de por medio, Bashar obtuvo 97.2% de los votos y con 35 años entró al poder como el líder más joven del mundo árabe. De la presidencia siria valen mencionar 2 etapas antes de la actual en la guerra civil. La inicial apenas entrado al poder, en la que Bashar se mostró abierto a las reformas, cambios económicos, modernización de leyes y a dejar a un lado las ideas obsoletas. La segunda etapa, tras su reelección en 2007, en la que empezó a cambiar estas reformas y oponerse a cualquier ONG defensora de derechos humanos o pro-democracia, bloqueando el acceso a Internet o supervisando lo que hacían los ciudadanos en locales de alquiler de Internet. Haciendo honor a su apellido al-Assad, que significa león, en ese periodo también continuaron las detenciones arbitrarias, las penas de prisión, los abusos y las torturas. Es en el contexto de la primavera árabe entre 2010 y 2011 en que se puede establecer una tercera etapa en el régimen de Bashar al-Assad, la peor de todas y que hasta el momento no tiene fin. Las protestas contra el gobierno fueron reprimidas duramente mientras la oposición se armaba cada vez más para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Así, desde marzo de 2011 todo fue mutando en una guerra que ha provocado la muerte de casi 250,000 de personas, pero que pudo evitarse si es que daba un paso al costado y dejaba el poder hace casi 5 años. Y es que durante la primavera árabe y tras la caída de Muammar Gaddafi en Libia se creyó que el siguiente era Bashar al-Assad, pero esto no es así. Son ya 4 años y medio de una guerra que está desangrando a Siria. Sí, la verdad. ¿Por qué no cae? Sí, la verdad es que no, muchos dudaron desde que la primavera árabe podría tener efectos en un régimen como el de Gaddafi, que estuvo más de 4 décadas en el poder. Y también en un régimen como el de al-Assad. Acordémonos que su padre, en el año 82, vivió grandes protestas y eso implicó pues una dura represión que llevó a la muerte, no se saben las fuentes, de 10,000 y 40,000 personas, dicen las fuentes.
Entonces la gente pues rápidamente se dio cuenta que la mano dura que comenzó a aplicar Bashar al-Assad pues iba a impedir que este proceso, que obviamente no se dio tampoco en otros países como Arabia Saudita por ejemplo, se diera en Siria. Sin embargo pues la primavera árabe nos demostró pues que regímenes muy enquistados como el de Gaddafi, como el de Mubarak, también podían ser bastante vulnerables a las protestas sociales, y creo que el caso de Siria también fue igual, aunque obviamente el régimen de Bashar al-Assad, a diferencia de Mubarak, ha utilizado la represión con mucha mayor fuerza. Mubarak básicamente da un paso al costado. En el caso de Gaddafi sí se enfrenta, pero hay un problema con Gaddafi. Cae básicamente cuando los rebeldes son apoyados por la OTAN, digamos. Entonces en el caso de Siria no se ha dado eso. Él ha recurrido a la represión, que le ha permitido mantenerse el poder, y además las fuerzas internacionales no han llevado un apoyo importante a los rebeldes. En un inicio parecía que los rebeldes iban a tener ese apoyo, pero la aparición de grupos terroristas que peleaban conjuntamente con los rebeldes ha hecho que las fuerzas occidentales de Estados Unidos no den ese apoyo que ellos hubieran requerido para poder traer abajo al régimen de al-Assad. Me parece que ese conjunto de instituciones más el apoyo de Irán, un socio clave para al-Assad, y de Rusia han llevado a que pues al-Assad creo que pueda sobrevivir a esto que conocimos en su momento como la primavera árabe. Y además, la historia que hemos visto, la manera misma como llega al poder Bashar al-Assad por herencia, cuando supuestamente no es una monarquía, da una idea de la naturaleza del régimen. No es que esto no pase en otras regiones, pasa acá, lo hemos visto, donde un hermano hereda a otro en el poder, pero ya te forma una impresión de cómo se manejan las cosas, y esta votación que vimos también que se alteran las normas por la persona. Que lo trataron de hacer otros gobernantes. Mubarak también ya estaba formando a su hijo para la sucesión, para una especie de monarquía sin ser monarquía. En el caso de Siria, en el caso de Siria específico, pues es curioso porque el régimen sirio, por lo menos hasta la primavera árabe, no era más represivo que Arabia Saudita, que Egipto, digamos, aliados de Estados Unidos. El problema de Siria era otro, y era que era un aliado directo, no solamente por la herencia chiita de los alawitas, al cual pertenece Bashar al-Assad, sino era íntimamente ligado, mucho vínculo había con Irán. Y este elemento era muy, muy sensible para muchos países, además porque se creía que habían indicios de que gran parte de la ayuda, por ejemplo, que llegaba al Hezbollah en el Líbano de Irán, pasaba pues con la anuencia de las autoridades sirias. Así que creo que este elemento ha sido clave, que ha marcado la diferencia con, por ejemplo, otros regímenes, y eso sumado a la represión que llevó a cabo durante la primavera árabe, pues el escenario perfecto para que desde Occidente se plantee su salida. Y la aparición del ISIS, que al contrario, parece más bien haber apuntalado su presencia, porque se manifiesta él como garante de que no avance más posiciones el ISIS también, ¿no? Y además porque el Estado Islámico justamente lo que logró fue el mejor efecto para al-Assad, que es evitar que Occidente ayude a los rebeldes, ya que obviamente en Occidente la discusión que se planteó es: podemos estar generando otra Afganistán, acordando que en Afganistán en su momento, en la lucha con los soviéticos, Estados Unidos apoyó pues a lo que todavía no se llamaba Al-Qaeda, y obviamente estos, aprovechando todo ese conocimiento de inteligencia, a los muyadinis, contra la invasión rusa. Exacto, y todos ellos son finalmente los que terminan conformando gran parte de ellos Al-Qaeda, utilizando todos los conocimientos que aprendieron de Estados Unidos. Entonces, digamos, en Estados Unidos la pregunta es: ¿vamos a apoyarlos para que después, en un caos que puede darse en Siria, viendo lo que pasa en Libia, viendo lo que pasa en Egipto, puedan ellos llegar al poder y después utilizar todo lo que nosotros le hemos brindado en materia de conocimiento y armas contra nosotros mismos? Entonces eso plantea un debate muy importante que más bien ha hecho que los rebeldes no reciban el apoyo que hubiera sido necesario para hacer frente al régimen de al-Assad. Que además están bastante divididos también, ¿no? Además ellos mismos tienen serias divisiones tribales, religiosas, etcétera. Un video demostraría el maltrato que reciben los refugiados en Hungría, mientras que la camarógrafa que fue grabada pateando a inmigrantes pidió disculpas por sus actos. Una voluntaria austríaca logró captar estas imágenes que evidencian el trato que estarían recibiendo los inmigrantes, de su mayoría sirios, en el campo de acogida de Rosket, ubicado en la frontera con Serbia. En el video se puede ver cómo los policías con mascarillas y cascos arrojan comida a unos 150 refugiados, quienes entre empujones tratan de atrapar las bolsas con alimentos. Sin embargo, para el primer ministro del país, Viktor Orbán, los efectivos de seguridad estarían ejecutando un exitoso trabajo para controlar la ola de inmigrantes sin recurrir al uso de la fuerza en la frontera. Estamos hablando de personas que se niegan a cooperar con las autoridades húngaras, que además atacan y lanzan objetos a nuestra policía. Teniendo en cuenta que no encontramos frente a una rebelión de migrantes ilegales, la policía ha hecho un excelente trabajo sin recurrir al uso de la fuerza.
Hace unos días, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, denunciaba las condiciones en las que estarían viviendo los cientos de extranjeros que atraviesan los Balcanes en su travesía hacia Europa Occidental. Pero esta no sería la única muestra de hostilidad contra los refugiados. Recordemos la vergonzosa actuación de la periodista húngara Petra László, que pateó y puso zancadillas a refugiados que intentaban huir de un control policial en la frontera. László, que fue despedida del canal de televisión N1, escribió una carta de disculpas justificando su accionar producto de una crisis de pánico. Siento sinceramente lo ocurrido. Estoy en shock por lo que hice, aseguró la reportera en una carta publicada en la prensa local. En este contexto, España ha minimizado las declaraciones del vicesecretario del gobernante Partido Popular, Javier Maroto, quien aseguraba hasta hace unos días que entre los refugiados sirios se podrían encontrar terroristas del Estado Islámico, hipótesis que fue respaldada a su vez por el ministro del Interior, Jorge Fernández. Desde la Moncloa, la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha evitado polemizar las declaraciones de su compañero de formación política y ha solicitado su inmediata rectificación. Precisamente los refugiados salen de su país huyendo del terror, expresó la vicepresidenta. Por otro lado, los trenes entre Austria y Hungría permanecerán suspendidos durante todo el fin de semana, debido a la presión que supone la llegada masiva de inmigrantes y refugiados. Así lo informó este viernes los ferrocarriles austriaca OEBB. Al menos 8.000 personas cruzaron el jueves la frontera de Austria y otras 3.600 la medianoche. Se calcula que este flujo se mantenga en lo que va del día. Y resulta paradójica esta actitud de Hungría cuando se recuerda que fue en 1989